Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra reunión, con nuestro mensaje más bien. Yo lo titulé El dilema del rey Salomón. Llegó un momento en la vida de Salomón en que llegó a una conclusión después de analizar todo lo que él había hecho, de todo lo que había hecho en su vida y había probado. Y al final le entendió algo, que todo lo que él había vivido había sido vanidad y que nada había traído una satisfacción a su vida. Para comenzar, voy a leerte una estadística de la Organización Mundial de la Salud. La titularon El suicidio. Tiene fecha del 17 de junio del 2022 y dice que cada año cerca de 703,000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Todos los casos son una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tienen efectos duraderos para los allegados de la víctima. Pueden ocurrir a cualquier edad y en 2019 fue la cuarta causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años en todo el mundo. Los suicidios no solo ocurren en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, más del 77% de los suicidios ocurridos en 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medios. Se estima que alrededor de un 20% de los suicidios se cometen por autointoxicación con plaguicidas. La mayoría de ellas son en zonas rurales, agrícolas, de países de ingresos bajos y medios. Otros métodos comunes son el ahorcamiento y los disparos con arma de fuego. Y la Organización Mundial de la Salud nos vuelve a decir otros problemas, otras causas más comunes. Dice, problemas psiquiátricos, o sea, trastornos depresivos, psicosis, enfermedades bipolar, pérdida de seres queridos, problemas económicos, familiares, laborales, vivir en zonas con escasa luz del día, como en el sur de nuestro país en época invernal, casos de suicidio en la familia, con su correlato genético y social. O sea, cuando algún familiar se suicida, tal vez un hijo o alguien, o el esposo o la esposa, puede llegar a suicidarse. Abusos de alcohol y drogas. Ser víctima de abuso físico o sexual en la niñez. Ser víctima de enfermedades físicas inhabilitantes y o causantes de dolor extremo. Tener acceso a medios para cometer el suicidio, venenos, armas, etc. Bien, hay muchas causas por las cuales puede alguien suicidarse. El rey Salomón llegó a un punto en donde él se preguntaba que si valía la pena seguir o vivir, y si la vida tenía sentido, si valía la pena vivir. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque todo lo que había pasado solamente le trajo un vacío que no pudo llenar con nada. Y entonces la gente, cuando no tiene a Dios en su vida y tiene alguno de estos problemas, lo primero que se preguntan es, ¿vale la pena vivir? Hay personas que buscan la salida más fácil y entonces no encuentran una razón, una esperanza en su vida. Y llegan a la conclusión que llegó Salomón y dice, no vale la pena vivir. Y entonces hacen o buscan la puerta más fácil. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner delante de Dios nuestra reunión, que Dios nos ayude, que a mí me ayude a explicártelo y a ti que lo puedas poner en tu corazón. Padre, muchas gracias, Señor, porque podemos estar juntos
en tu precioso nombre, Señor, porque nos reunimos, Señor, aquí, el centro eres tú, Señor. Hoy, Señor, queremos entender, Padre, que solamente en ti está la vida, Señor. Jesús amado, que solamente tú das vida, Señor, y este mundo trae muerte, Señor. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a la Escritura en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice el rey Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Nuevamente, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué caso tiene que puedas tener todo, que puedas hacer muchas cosas, si al final no hay ningún provecho debajo del sol? Esto es importante. Cuando habla del debajo del sol, está diciendo todas las cosas que se hacen del sol hacia abajo, lo de lo material, el mundo. Pero aquí no dice de lo espiritual, y lo vamos a ir viendo más adelante. El rey Salomón se lamenta de que todo fuera vanidad. A este rey le gustó utilizar mucho esta palabra para definir la vida. Debajo del sol, él usó 38 veces en este libro, en Eclesiastés. Y cuando se refería a este término, el significado de vanidad es vacuidad, inutilidad, vapor que se desvanece rápidamente sin dejar rastro alguno. Cuando el agua evapora en uno de los estados del agua, pues no queda nada, se escabulló. Y así es lo que dice Salomón. Es como ese vapor que se desvanece rápidamente sin dejar rastro alguno. Desde la óptica y la perspectiva humana, debajo del sol, la vida parece vana, parece inútil. Por lo tanto, es fácil volverse pesimista y depresivo. ¿Sabes? Cuando las personas no encuentran una razón en su vida, debajo del sol, en esta tierra, es fácil que se deprima la persona. Por eso hoy en nuestra sociedad hay tanta gente deprimida. Y ahora todas las enfermedades mentales, muchas vienen y las personas están en depresión. Porque no hay nada. Porque todo lo ven vano, como lo ven sin ningún sentido. Porque no encuentran una razón en su vida. Y eso era lo que decía Salomón. El escritor judío Sholom Aleichem describió la vida como una ampolla encima de un tumor. O sea, este escritor judío decía que la vida era como una ámpula que se levanta sobre un tumor, se revienta y se acabó, pero ahí está el tumor, no desaparece. Y así es como las personas, se acaba su vida, pero ahí está el problema. Ahí está el problema, y el problema no ha sido erradicado en la vida de la persona. El poeta estadounidense Carl Sandburg comparó la vida a una cebolla. Dice que se va pelando hoja por hoja, y a veces llora la persona. ¿Sí has visto? Cuando tú pelas una cebolla y le empiezas a picar, le empiezas a partir, empiezas a llorar. Y él comparaba la vida de esa manera, que la van pelando, la vas cortando, y en ese tiempo vas llorando, porque no hay un sentido en la vida de la persona. Un dramaturgo inglés llamado George Bernard Shaw dijo que la vida es una serie de necedades inspiradas. O sea, es donde la gente se aferra, donde hay necedades en querer seguir viviendo de la misma manera. Pero en esas mismas necedades no encuentra la felicidad. Un poema de Matthew Arnold
en el que describe la vida. Y él dice, la mayoría de los hombres se arremolinan aquí y allá, comen y beben, charlan, aman y odian. Son elevados a lo alto y también son arrojados al polvo. Luchan ciegamente y logran nada, y luego mueren. Fíjate qué descripción de este poeta. El hombre lucha, el hombre se esfuerza en querer ser algo, en tener algo. Muchos son elevados, muchos llegan a encontrar o a tener mucho dinero, otros son arrojados al polvo, no encuentran lo que buscan, pero al final uno y otro muere. Le pasó a Salomón. Tuvo mucho, lo que muchos no podríamos tener. Yo en mi vida, como un testimonio personal, yo te lo he platicado, que pude hacer muchas cosas en la cuestión económica, pude tener muchas cosas que muchos quisieran o anhelan, pero al final de todo eso, llegas a un punto en donde nada de eso sirvió, sino solamente trae destrucción a la vida del hombre, trae un vacío y trae unas consecuencias. ¿Por qué? Porque mi confianza era lo económico, era la juventud, era todo lo que uno podía hacer. Y entonces unos son elevados a lo alto y otros arrojados al polvo. Y las personas luchan ciegamente y logran nada. Y luego mueren. Esta es la forma en que las personas ven la vida, ya que consideran sus riquezas, sus obras, su sabiduría o su mundo como su todo perfecto. Salomón consideraba que todo eso era necesario para ser felices. Buenas comidas, bebidas, mujeres, riquezas, poder. Pero al final era muerte, porque no había ningún provecho de lo que se hace debajo del sol. Y entonces él dijo, todo es vanidad. Salomón llegó a esa conclusión, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Pero qué le hizo llegar a este hombre? Llegar a esta conclusión. Déjame darte unos datos del rey Salomón. Salomón comenzó como un rey, como un siervo humilde, buscando la ayuda y la sabiduría de Dios. ¿Qué hizo Salomón? Dios, yo no quiero riquezas. Yo no quiero nada. Lo que quiero es que me des inteligencia, sabiduría para guiar a este pueblo. Así empezó. Él no buscaba otra cosa más que la ayuda de Dios, su sabiduría para poder guiar al pueblo. Pero después, cuando se fue o como se fue haciendo viejo, se volvió del Dios vivo y verdadero a los dioses falsos, de las muchas esposas que había tomado de otras naciones. Este hombre dejó lo que anhelaba en su vida, la sabiduría de Dios, y dejó al Dios vivo y verdadero y se volvió a los ídolos, a los dioses con minúscula. Y entonces empezó a perder toda la capacidad y toda la inteligencia y empezó a dejar a Dios, lo que estaba encima del sol, por todo lo que está bajo el sol. Ninguna cantidad de dinero ni de autoridad le iba a servir a Salomón para silenciar el doloroso juicio de Dios sobre él. Cuando este hombre se apartó de Dios, cuando empezó a hacer las cosas que Dios ya no le mandó, él no entendía que estaba acabando. Silenciosamente iba a estar bajo el juicio de Dios. Que eso que se iba a carcomer, que se comía secretamente, ese báculo sobre el que él se apoyaba, donde Salomón se recordaba, el báculo, un bastón,
muchas personas no se dan cuenta que ese bastón, aquellos donde tú te estás apoyando, poco a poco se va a ir desgastando. Se va a romper un día. Y entonces en todo lo que estaba la confianza del ser humano, se acabó. Ya no hay confianza en ello. Así Salomón, poco a poco, no se dio cuenta de que en donde él estaba poniendo su confianza, en donde él se apoyaba, se iba a quebrar ese báculo, ese bastón. Los últimos años de Salomón fueron malos. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Dios se había retirado de su vida. Cuando la persona busca solamente lo de este mundo, cuando la persona solamente busca satisfacer sus necesidades personales y hace a un lado a Dios, le va a ir mal. Así le fue a Salomón. Sus últimos años fueron malos porque ya no estaba la presencia de Dios en su vida. Y así es. Si tú hoy tu confianza la tienes puesta en lo que tú eres, en lo que tú sabes, pero no es Dios, tarde que temprano, en donde tú estás apoyado, se va a romper, se va a acabar. El dinero se acaba, amigo, hermano. Mientras hay dinero, hay felicidad, entre comillas. En la familia estás bien, porque no hay carencias. Pero cuando no hay dinero, no es que se incrementen los problemas, es que eso paraba un poquito, frenaba. Y eso te lo puedo decir en mi propia vida. Mientras había dinero no hay problema. Mientras hay lujos o mientras puede haber ciertas cosas, eso va como calmando la situación. Pero el día que se acaba eso, se viene la ola de problemas. Y entonces todo aquello en donde estaba la confianza del ser humano se vuelve contra él. No, pues ya se acaba la juventud. No, pues hay personas que piensan que toda la vida van a ser jóvenes y que van a poder hacer lo que quieran toda la vida. Entonces los últimos años de Salomón fueron malos porque la mano de Dios se había retirado de su vida. El libro de Eclesiastés es el reflejo de una persona que ya ve cercano el fin de su vida. Y entonces Salomón reflexiona sobre las experiencias de su vida y las lecciones que éstas le dejaron, las cuales entendió que solo había sido vanidad. Sí, ya al final de su vida, ya tal vez viejo, ya no podía hacer muchas. ¿De qué le habían servido muchas mujeres si no podía estar con ellas? ¿De qué le habían servido tanto poder, tanto dinero, tanta sabiduría si no la podía aprovechar para hacer lo correcto, para hacer el bien? Y entonces, cuando la persona vive de esta manera, solamente poniendo su confianza en las cosas que están debajo del sol, la vida se vuelve en un sentido como si fuera un círculo, donde siempre se regresa al mismo punto. Por ejemplo, a las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, forman un gran círculo. Puede haber cambios, pero siempre vuelven a donde empezaron. Así es la vida. En estas personas se vuelve un círculo donde vas, pasas, regresas, vuelves a pasar. Son ciclos. La vida de la persona, no sé si has escuchado, dice, está ciclada. Cuando algo está dando vueltas, está ciclada. Solamente está dando vueltas. Hay personas que dicen el ciclo de la vida, o la vida es como la rueda de la fortuna, o volver al punto de partida. Así es. Cuando la persona solamente está viviendo para ciertas cosas y no tiene otra expectativa de vida, su vida así es, monótona, aburrida. No encuentra un sentido, porque es como si te subieras a la montaña rusa
perdón, a la montaña, a la rueda de la fortuna. Subes, te paras, bajas, otra vez vuelves a subir y así está. No se mueve. Llega al mismo punto. Y así es la vida de la gente, así es lo que decía Salomón. Yo estuve aquí, hice todo esto, pero llegué al mismo punto. Hay personas que están fastidiadas de la vida. Dice, es que cuando me levanto, no sé qué hacer. No le encuentro un sentido. Veo a mi familia y no sé qué hacer. No estoy feliz. Voy a mi trabajo y tampoco soy feliz. Me subo a mi carro y soy el hombre más infeliz de todos. Porque toda su confianza la ha puesto en esta tierra. Su mirada está puesta en este mundo. Entonces, en ese sentido, la vida de la gente se vuelve como esa rueda de la fortuna, como ese carrusel, ¿no? La gente se marea porque da tantas vueltas, pero no avanza, está ahí. Y así la persona va, hace esto, regresa, vuelve a hacerlo y lo repite. Y ese es su patrón de vida. Y entonces llega el momento en donde la gente dice, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy en esta tierra? Y entonces empiezan las depresiones y empieza la persona a ver y a verse y dice, mejor debería de morirme. Y no es que la gente esté mal, sino que la persona está mal. Entonces, en este punto de vista cíclico de la vida, o como la veía Salomón, pues era una preocupación, era una angustia. Porque darse cuenta que no llegó a ningún lado. Las personas a veces piensan que van avanzando y de repente dicen, y doy un paso para adelante y doy 3 para atrás. Y voy avanzando y ya llevo un camino recorrido y vuelvo a regresar. Así para Salomón, su vida era una preocupación, no era un gozo, no había alegría. A pesar de todo lo que había hecho, era un fastidio su vida. Era angustioso, era una preocupación. Porque si la vida es solo un ciclo sobre el cual el hombre está ahí, en donde no tenemos control, Salomón se pregunta, ¿y entonces será la vida digna de vivirse? Y entonces llegas a ese punto. ¿La vida tendrá un sentido? ¿Por qué crees que la gente busca en un lugar y busca en otro, 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 y no encuentra? Porque no ha buscado donde debería de buscar. Por eso en este tiempo, en este mundo, la gente, los lugares, las empresas tienen mucho éxito. Porque nos venden la idea de que la felicidad está debajo del sol, que está en este mundo. Pero un día que ya estemos más grandes de lo que ya estamos, reflexionaremos y diremos, es que mi vida no es nada, no he hecho nada. Toda su disertación de Salomón de la vanidad le llevó a 3 conclusiones deprimentes. No le llevó a una reflexión para buscar a Dios, para regresar al camino de Dios, sino le llevó a 3 reflexiones deprimentes. La primera, dice Salomón, nada cambia. La segunda, nada es nuevo. Y la tercera, y nada sabemos o nada comprendemos. Llegó a esos 3 razonamientos en su vida. Pero ¿sabes qué? Para deprimirse más. Es ese
la conclusión a la que llegan las personas en su vida. Nada cambia, todo es igual. Me esfuerzo y todo sigue igual. En mi casa me esfuerzo, es más, voy a la iglesia los domingos y nada cambia, sigue siendo lo mismo. Nada es nuevo, ya todo está hecho. Y nada sabemos, nada comprendemos. Pero eso, en lugar de ayudarle a Salomón, lo deprimió más. Vamos a ver primero, nada cambia. Eclesiastés 1, 4 al 7. Nada cambia. Eclesiastés 1, 4 al 7, y dice la Escritura: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para recorrer de nuevo. Fíjate, observaba y me decía, todo es lo mismo. Es un ciclo. Donde estaba el río, puede ser que en ese momento no salga agua, pero va a salir. Y donde corre el río, ahí va a estar su cauce por siempre, aunque ahorita no corra. ¿Qué le llamaba la atención a Salomón? Que la generación de los hombres, de los seres humanos, venían y se marchaban. Que el hombre nace y muere, pero que los fenómenos naturales permanecían. Fíjate cómo él veía que la vida del ser humano es muy limitada y es muy corta. Y decía, generación va, generación viene. Hoy nace y después muere. Pero los ríos, los mares, el sol, ahí están. Y eso le deprime más. Porque a pesar de todo lo que él quiso hacer, no podía comprar nada, comprar más tiempo, más vida. Y entonces él veía que algo podía cambiar a su alrededor, pero en realidad nada había cambiado, todo seguía igual. Y que todo era la parte de esa rueda de la naturaleza y contribuía a la monotonía de la vida. Entre más razonaba Salomón, más encontraba y más entendía que su vida había sido inútil. Y eso a cualquiera le deprime, a cualquiera lo lleva a deprimirse. La tierra, el sol, el viento, el agua solamente le confirmaban que ninguno de estos elementos cambiaba, que seguían allí. Y te digo, y esto le llevaba a decir, qué monótona es mi vida, qué vacía está mi vida. Y se preguntaba si valía la pena vivir esta vida. Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Tú, yo, un día vamos a morir. El sol seguirá ahí, la luna seguirá ahí, el viento siempre será el viento. Y él se daba cuenta que todo lo que había obtenido de nada le servía, porque él había nacido y iba a morir. Así veía al ser humano tan pequeño, tan limitado, tan corto de sus días. Eclesiastés 1:8. Fíjate, si no se preguntaba si valía la pena vivir o no. Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír.
Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Es más, no encontraba palabras para describir lo fatigoso de su vida, lo angustiado que vivía, lo vacío que vivía. No lo podía expresar. No encontraba palabras para describir la miseria de vida que estaba llevando, que ya en ese momento estaba él viviendo. Sin embargo, para quien ve la vida de esta óptica, así como Salomón, no le encuentra ningún sentido a la vida. Pero si Dios sí actúa en la naturaleza. O sea, él ya no veía a Dios. Él ya solamente veía su vida. Él ya solamente veía por dentro a él. Él ya no veía las maravillas de Dios. Había dejado de verlas. Y Dios se actúa en la naturaleza, pero él ya no lo veía. Como mucha gente ya no ve, ya no observa que Dios está en todos lados y que Dios sigue actuando y que Dios sigue haciendo maravillas y que sigue haciendo milagros y que su brazo no se ha cortado para salvar. Y entonces Dios sigue actuando para hacer cosas grandes para aquellos que confían en Él, a través de los que se acercan de las oraciones, y Dios contesta. Pero Salomón se había olvidado de todo eso. Ya solamente veía del sol hacia abajo, pero ya no veía que había un Dios que sigue sentado, que sigue firme y que sigue obrando. Por eso es que su vida ya no tiene sentido. Cuando el cristiano ve que Dios sigue estando en su vida, que Dios lo ayuda, que Dios lo apoya, que Dios le da todo lo que necesita, se sigue maravillando de esta vida. Se sigue gozando, sigue siendo feliz. Pero así cuando un hombre se aleja de Dios, empieza a ver las cosas como Salomón. Todo es fastidio. Venir a una reunión, que va, yo ya no quiero ir. Es un fastidio escuchar lo mismo. Es que nos hablan de lo mismo, nos dicen, nos repiten. Es un fastidio. Cuando tú ves la vida desde esta óptica como Salomón, no le vas a encontrar ningún sentido a la vida. Fíjate cómo Dios actúa en la naturaleza. Detuvo el sol a fin de que Josué pudiera terminar una batalla importante. Sol, detente en Gabá y tu luna en Ajalón. O sea, Dios actuando en favor. Y entonces cuando alguien ve eso, ve la mano de Dios en su vida, lo único que dice, gracias Dios, y vive contento, feliz. Porque su mirada está más allá de las cosas de este mundo. Hizo retroceder el sol como una señal para el rey Ezequías. Abrió el mar Rojo y el río Jordán para que pasara el pueblo de Israel. Calmó las olas y los vientos cuando los discípulos pensaban que estaban perdidos. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Que los vientos, el mar le hacen caso, le obedecen. Ya Salomón había dejado ver todo eso. Ya no veía todo eso. Cuando las personas vienen a Cristo, ya no viven cicladas y en un círculo vicioso, interminable y monótono. La gente piensa que el cristianismo es muy aburrido. Y dicen, es que solamente es venir, sentar, escuchar, que lea, que ore, que ayune, que busque a Dios. Porque no conocen al Cristo, al Dios vivo y verdadero. Yo desde que me convertí no he tenido un tiempo para aburrirme o que mi vida haya sido monótona, sino todo lo contrario. Ha habido muchas cosas muy fuertes,
muchas emociones muy fuertes, muchos retos muy difíciles. Pero cuando la persona no tiene a Cristo, todo se le hace pesado. Es más, tu matrimonio se te hace pesado. Ya no soportas al esposo o a la esposa, a los hijos. Pero cuando las personas vienen a Cristo, se rompe ese ciclo. Ya no están cicladas. Porque ahora su mirada está más allá del sol. No, ya no se ve a sí mismo. Ya no vive para sí, sino ahora vive para aquel que dio su vida y que le salvó. Y entonces, como ya no vive para sí, puede hacer muchas cosas y vivir de muchas maneras, agradando a Dios. A veces no tienes tiempo de estar pensando, de deprimirte, hombre, de caer en depresión. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos vivimos como peregrinos de paso. Y no como prisioneros encerrados, ilimitados y ciclados, sino que en todo encuentran gozo, libertad y confianza. ¿Sabes por qué? Porque esa libertad y ese gozo lo da Cristo Jesús. No, ya no. El cristiano va para adelante, va para adelante, va para adelante. Porque ya sabe que no es de este mundo. Que está como peregrino, como extranjero. Y que nada de este mundo le pertenece, sino que su galardón está en el cielo. Y entonces luchará, se esforzará. Pero cuando no tiene claro un objetivo, vuelve a lo mismo. La persona regresa al mismo punto de partida. El cristiano, cuando Cristo viene y lo saca de esa monotonía, de ese ciclo en donde estaba, de ese círculo vicioso, hay gozo, libertad y confianza. Ahí está el alcohólico, el drogadicto, que se esfuerza, que quiere dejar todo eso, pero no puede. Y regresa a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Porque está aferrado a las cosas de este mundo. ¿A qué otra conclusión llega? Dice, nada es nuevo. Nada es nuevo. Eclesiastés 1:8 al 11. Eclesiastés 1:8 al 11. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Nada es nuevo. Como ya la persona vive en un ciclo en donde es una repetición de lo mismo, se levanta, desayuna, va a trabajar, come, regresa, cena y se duerme. No hay nuevo. Todo está igual. Llego a mi casa y son los mismos problemas de hace 20 años. Hago esto y mi vida es monótona, aburrida. No hay nada nuevo. Pero también si nada cambia, entonces es razonable concluir que nada nuevo hay en este mundo. En ese tiempo las personas que escuchaban a Salomón, asentaban que era verdad, decían, es cierto, ya todo está hecho, ya no hay nada nuevo.
Y entonces cuando tú tienes ese pensamiento, que todas las cosas van a seguir igual, ahí vas a permanecer siempre. Y de ahí no vas a salir. Pero para el que es creyente, para el verdadero creyente, esto no es concluyente. Ya que, como te decía, observas y ves que hay muchas cosas que van cambiando de alrededor. Que es cierto, que no es nuevo, pero que esto va creciendo. Hace rato Alejandro, cuando hablaron de la ciencia, que se va incrementando, ¿verdad? Avances en la tecnología. Por ejemplo, un teléfono celular. Hace algunos años era únicamente ¿para qué? Para recibir llamadas y si acaso mensajes. Pero el día de hoy tienes una computadora casi en tus manos. ¿Y todo esto nos sirve para qué? Pues porque de aquí yo puedo sacar información. Es cierto. Puedo obtener datos, puedo hablar, puedo comunicarme con las personas. Avances médicos, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en lo del COVID, la gente decía, pero ¿cómo era posible que sacaran una vacuna en tan poco tiempo? Pues yo creo que los avances médicos lo permitieron así. Pero Salomón decía que el hombre quiere algo nuevo. ¿Por qué? Porque este mundo termina produciendo cansancio y hastío. Y las personas desean algo que les distraiga y los libere de la monotonía de la vida. ¿Sabes por qué expresaba que no había nada nuevo? Porque ya había probado todo. Había experimentado todo. Y yo decía, ya no hay nada nuevo que me haga feliz. No hay nada nuevo que me haga sentir vivo nuevamente. Hay personas que tienen muchas o han probado muchas mujeres. Y llega el momento en que ya no son felices. Y sabes, tienen que probar algo más. Y entonces buscan un hombre o buscan a una mujer a otra mujer para experimentar cosas nuevas. Porque ya lo demás ya no le hace feliz. Por eso decía, nada es nuevo. Ya estoy cansancio, ya cuando la persona ha probado todo, entra en un agotamiento, en un cansancio, un hastío. Ya no quiere saber nada de nada. Porque aquello que pensó que le iba a traer felicidad, solamente le trajo cansancio, desgracias. Y entonces la persona siempre querrá buscar algo para distraerse y puedan ser liberados de la monotonía de la vida. Por eso ves tantas perversiones. Por eso ves cosas que dices tan aberrantes que dices, ¿cómo es posible? Porque tienen que buscar nuevas cosas para satisfacer su yo. La gente son como los atenienses en los tiempos de Pablo, Hechos 17:21. O sea, la gente siempre quiere buscar algo nuevo, siempre quiere buscar algo que le pueda distraer. Hechos 17:21. Porque de todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. La gente solamente quiere escuchar algo nuevo. Quiere aprender algo nuevo para sentirse libre, para saber más. Pero no encuentra la satisfacción. No encuentra esa libertad. ¿Sabes por qué? Porque la libertad solamente la trae Cristo Jesús. Él es la libertad. Él es lo nuevo. Él hace las cosas nuevas. Él es el que trae esa libertad al ser humano. Pero a pesar de que estén hablando
estas personas viendo y escuchando estas cosas nuevas del Evangelio, seguirán insatisfechas con su vida. Y así las personas igual, aunque practiquen nuevas cosas que aparentemente les va a traer satisfacción, no encontrarán la felicidad. Seguirán insatisfechas con la vida y harán cualquier cosa para encontrar un escape. Por eso es que el día de hoy, en YouTube y las demás plataformas de entretenimiento, ellos están satisfechos. ¿Sabes por qué? Porque las personas, les es novedoso. Para alguien que nosotros que venimos tal vez de unos años atrás no había nada de esto. Y entonces empiezas a entrar y empiezas a encontrar todo en este teléfono. Y entonces eso le trae satisfacción momentánea al hombre. La persona por eso se une tanto aquí y está metido 10, 20 horas aquí. Y en eso piensa que va a encontrar satisfacción. Quien tiene todo esto, quien sabe y programa todo esto, sabe del hambre de las personas que tienen, de la necesidad que tienen. Por eso crean contenidos que tú dirías, o sea, ¿qué es eso? O sea, es una burla. Pero hay gente que lo consume. Hay gente que lo tiene ahí y a lo mejor no dice nada. Pero necesita sentirse saciado, necesita buscar alguna salida para su vacío. Pero pues ellos sacan provecho para obtener grandes ganancias, porque saben que la gente tiene necesidad. Por otra parte, Salomón explica que los hombres y las mujeres están insatisfechos con la vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y nadie puede encontrar la paz ni satisfacción aparte de Cristo. Nadie. Salomón lo entendía. Y él explica por qué el hombre está insatisfecho. ¿Por qué las mujeres viven insatisfechas? ¿Qué pasa a un hombre cuando está insatisfecho con su esposa? Busca otra mujer. O la mujer busca otro hombre. Porque viven insatisfechos. Y amigo, hermano, cuando no conocen a Cristo, así vive uno. No, yo no era mejor que muchos de ustedes. Pero hasta que vino Cristo, Él llenó lo que no había encontrado en el mundo. Él pudo satisfacer todas mis necesidades afectuosas. Si no había amor, muchas cosas. Él vino a llenarlo todo. Y Salomón entendía algo. El hombre vive insatisfecho porque Dios no está en su vida. Dios creó al hombre y nuestro corazón no hallará reposo hasta que no descanse en Cristo Jesús. El ojo no se satisface hasta que no ve la mano de Dios, hasta que no ve con sus propios ojos el poder, la majestuosidad de Dios en su propia vida y en los de los demás. Y el oído del hombre no se va a satisfacer hasta que no escuche la voz de Dios. Hasta que no aprenda a escuchar la voz de Dios. Jesús dijo, ¿estás hastiado de esta vida? ¿No encuentras respuestas? ¿Estás cansado de buscar y de no encontrar la salida? ¿No encuentras la salida de ese círculo vicioso en el cual estás atado y sigues viviendo y viviendo?
Mateo 11:28, y Jesús da la respuesta. ¿No le encuentras sentido a tu vida? Yo te voy a dar la respuesta. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo le voy a dar un sentido a tu vida. Yo le voy a dar una razón para que tengas una razón de vivir. Ya no vas a vivir agotado, ya no vas a vivir desesperado. Este mundo lo único que ha hecho es cargarte, estar bien trabajado. Pero yo te haré descansar. Yo te voy a traer la libertad que a ti te hace falta. Ya no te voy a dejar ahí, que tu vida gire y gire como los hámster. ¿No los has visto? Se suben a la ruedita y por mucho que den vuelta, siguen en el mismo lugar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eclesiastés 1:9-10. ¿Qué es lo que fue? ¿Lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Un predicador decía, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Todo lo que es nuevo es una presentación de lo viejo. Tomás Alva Edison, uno de los grandes inventores del mundo, dijo que sus inventos solo eran descubrir los secretos de la naturaleza y aplicarlos para el bienestar de la humanidad. Él no descubría algo nuevo. Él veía la naturaleza y de ahí creaba algo, inventaba algo. Perdón, no creaba, inventaba algo. Porque solo Cristo puede crear cosas nuevas. Y la mayoría de ellas es haciendo nuevas criaturas. De los pecadores, cuando se arrepienten, pueden caminar en una vida nueva. Entrar en la presencia de Jesús por un camino nuevo que es Él. ¿Te das cuenta? Él sí puede crear cosas nuevas. Hacer nuevas a las personas. Él puede hacerte nuevo. Él puede cambiar tu vida. Ya no quiere que sigas así. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, o sea, Cristo Jesús, he aquí, yo hago nuevo a todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién es el que sí puede hacer cosas nuevas? Cristo. Pero como las personas no ven más que lo que está debajo del sol, por eso no conocen esto. Por eso no creen que en su vida pueda cambiar. Por eso no creen que Cristo los pueda cambiar. Y por eso pasan años y años y años y otros años y seguiría sentada y escuchando sin entender que Jesús dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas, yo te puedo cambiar, yo te puedo hacer una persona nueva. Aquí estoy. Él sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre seguirá siendo el mismo. Él siempre hará cosas nuevas en la vida de la persona. La tercera reflexión deprimente de Salomón dice, no comprendemos nada. Eclesiastés 1:12-18.
Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede cortarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay molestia, y quien añade ciencia añade dolor. No comprendía nada. ¿Cómo era posible si toda mi vida me dediqué a buscar sabiduría, a inquirir sobre todas las cosas? Pero dice, todo esto era molestia y dolor. Se le olvidó el cielo, se le olvidó Dios. Con todo su poder económico, Salomón experimentó diferentes formas, y soluciones de cómo poder vivir su vida a plenitud, disfrutando de todo tipo de placeres físicos, con proyectos de construcciones ambiciosos y costosos, acumulando grandes posesiones para que al final llegara a una conclusión, que todo ello no era más que vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. De nada le sirvió. ¿Cómo has llevado tu vida? ¿Has acumulado riquezas? ¿Placeres? ¿Te has dado tus gustos? ¿Has inquirido y lo has buscado? Pero al final vas a entender algo, que todo eso no tiene ningún provecho debajo del sol, que es vanidad. Cuando yo conocí de la palabra de Dios, cuando yo pensaba que este mundo y todos sus placeres me iban a hacer feliz, y empecé a conocer a Cristo, lo único que entendí es que mi vida no era nada, no servía de nada, que no sabía nada, que no sabía cómo construir una familia, que el dinero se acaba, que la juventud se acaba, que las posesiones se acaban, que un buen trabajo se acaba, que todo es vanidad. Y solamente trae aflicción al espíritu. Trae aflicciones en la vida de la persona. Salomón lo experimentó, pero yo también lo experimenté. Y te puedo decir que vives afligido, porque nada sirvió, porque todo fue en vano, porque todo se acaba. Salomón describe la vida como este penoso trabajo que nos cansa, pero al principio de los tiempos no fue así. Dios creó al hombre y les dio todo lo bueno, y disfrutaban de todo ello. Cuando puso a Adán y a Eva, no había trabajo, no era fatigoso, no eran por las cosas que estaban ahí, no eran por los árboles, no era por todo, es que la presencia de Dios estaba ahí. Pues no era fatigoso. ¿Sabes?
Cuando Dios mora en el corazón del ser humano, no hay nada fatigoso. Si le sirve en tal lugar, en casa hogar, está feliz. Si le sirve yendo a predicarle a otros, es feliz. Porque no es lo que lo rodea, sino es la presencia de Dios en su vida. Entonces al principio no era así. No era fatigoso ni cansado. Pero cuando entró el pecado, cayó el hombre. Y entonces sí, sal y con el sudor de tu frente vas a ganarlo, tu sustento. Y empezó a ser fatigoso, cansado. Entonces cuando el pecado viene a la vida de la persona, esa es una de las razones por qué la vida es tan difícil. No es lo que te rodea, eres tú mismo. Es el pecado que hay en tu vida lo que hace fatigoso esta vida. Que ya no quieras vivir, que ya no quieras luchar, que ya no quieras luchar por tu familia. Para los hombres se les hace difícil a causa del pecado, porque no pueden encontrar la felicidad. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Las consecuencias del pecado fueron su infelicidad. Y piensan que lo encontrarán en este mundo. Las personas siguen pensando que la felicidad va a estar en este mundo. Pero te decía, solo cuando Cristo viene a su vida, trae esa libertad tan añorada. Porque los hombres, aunque ellos no lo quieran ver, Jesús es la respuesta. La vida no es más fácil si se trata de huir de ella. No es más fácil. Porque todo lo que se hace debajo del sol nunca satisface verdaderamente al hombre. Nunca. Todo es vana ilusión. Es como querer atrapar al viento en tus manos o querer agarrar el agua. Se te va a escurrir. Se te va a ir de las manos. Tanto el alcohólico, como decía, como el adicto al trabajo, como el drogadicto, tratan de huir de la realidad y vivir de algo que les pueda reemplazar lo que no tienen. Por eso es que el alcohólico quiere vivir siempre en ese estado, porque quiere huir de la vida. Está cansado de la vida y por eso quiere vivir alcoholizado todo el tiempo o drogado todo el tiempo, como si esa fuera la respuesta. Hace 8 días hablábamos, ¿a dónde iré de tu presencia? La gente quiere huir de Dios, pensando que en el mundo encontrará la felicidad. Pero todo, amigo, hermano, todo eso es una burbuja. Y esa burbuja tarde que temprano explota y vienen las consecuencias. Lo único que se logra cuando se trata de huir es hacer más difícil la vida. En lugar de escapar de la vida, te digo una cosa, deberías de correr a Cristo. Ya no huyas, mejor ve a Cristo. Y dejarle que haga que tu vida merezca la pena vivirla. En Cristo vale la pena vivir. Yo estaba así. Yo no le encontraba sentido a la vida hasta que conocí a Cristo Jesús y le di un sentido nuevo. Ya no huyas, no corras tras el mundo y la vanidad del mundo. Mejor corre a Cristo, que Él sí es la solución a tu vida. Como lo comentábamos al principio,
la tasa de suicidios va en aumento. Y no solamente en México, sino en el mundo. Algunos lo logran, otros fracasan en su intento. Hace algunos años, yo tendría 10, 11 años, y donde yo vivía había un señor que estaba enfermo, pero todavía salía ahí a la calle y con sus hijos. Y en una ocasión estaban tirando con un rifle de municiones. Era tanta su desesperación del señor, era tanta su angustia que ya no soportaba vivir, que agarró el rifle y se lo puso en la cabeza y se disparó. Obviamente no se murió, porque eran las bolitas estas. No le hizo nada, pero era tanta su desesperación, porque no le encontraba ya sentido a su vida. Algunos los logran, otros no los logran. Pero en lugar de que la gente, las personas, busquen en poder vivir una vida correctamente, rechazando la primera opción, el suicidio, como la respuesta. Y entonces esto me lleva a preguntarte algo. ¿Cómo vas a decidir vivir de hoy en adelante? ¿Cómo quieres vivir? ¿O quieres solamente sobrevivir? Porque sin Cristo no es vida, es sobrevivir solamente a este mundo. Esto no se logra en una confianza personal, sino en una confianza verdadera en Cristo Jesús, quien todo lo puede. Él transforma y puede cambiar vidas. El mundo de hoy busca nuevas experiencias. Hay gente que está anotada para el primer viaje espacial o para hacer algo nuevo y paga millones de dólares para tener o comprar experiencias diferentes. Pero todo eso solamente es temporal de las cargas de la vida. No porque tenga algo malo divertirse o viajar en lo que es lícito, pero quien edifica su vida en la búsqueda de placeres, al final su vida quedará vacía y desilusionada de las cosas que hizo. Porque la búsqueda de los placeres se convierte por lo general en propósitos egoístas y el egoísmo destruye el verdadero gozo. El éxito, como el mundo lo concibe, está lleno de promesas. El mundo te ofrece, mira, cuando logres esto, vas a ser feliz. Y si haces de esto, vas a ser más feliz. Y si haces esto, vas a ser requete feliz. Pero cuando se llega a Él, voltea a la persona y dice, ¿y dónde está todo eso que me dijeron? Que iba a ser feliz si hacía de esta manera y si lo hacía de esta y que si tenías éxito en esto. ¿En dónde está? Al término, cuando llegó a esa meta, termina desilusionado. Qué irónica es la vida. Porque no era lo que había pensado. Ahí está la mujer que deja al hombre de su juventud y de repente busca a un hombre nuevo y ese hombre la trata mal. Y dice, es que yo pensé que la felicidad era esta y me resultó peor. Por supuesto. Solamente es aflicción de espíritu. Yo quería esto y ya lo logré. Y ahora me siento peor que antes. La persona que llega a lograr ciertas hazañas laborales o profesionales es porque ha puesto tanto empeño en su vida entera al trabajo, que se vuelve adicto a ello, pero terminan en una desilusión total en su vida.
Hay personas que trabajan, son adictas al trabajo y dicen, yo trabajo para mis hijos, y cuando los ves, no, nunca, porque estoy bien preocupado para dejarles un patrimonio. Desilusionados cuando los hijos crecen y no quieren saber nada del padre o de la madre. Y pensaban que trabajaban y se volvieron adictos al trabajo. ¿Has escuchado cuando alguien se va a jubilar? Dice, si dejo de trabajar me voy a morir, y se siente inútil por la falta de actividad que supla sus carencias emocionales. No, no es porque siempre haya sido activo, sino que ya no va a haber nada que supla esas necesidades en su vida, lo que su trabajo hacía, las carencias emocionales. Sin embargo, he conocido ancianos que a pesar de su edad y teniendo a Cristo, siguen su proyecto de vida, porque Cristo es su guía y su meta. Que no importa, que no pueden caminar, no importa. Ven la manera de bendecir a otros, ven la manera de ayudar a otros. No se están lamentando. Ay, ya soy viejo. Gracias Dios por todo el tiempo que me has dado. Porque ahora puedo orar más, puedo estar más en tu presencia. Tienen claro su proyecto de vida, que es Cristo. Salomón probó la vida y en su corazón dijo que era vanidad. Después de haber experimentado todo lo que está debajo del sol, sin preocuparse por nada de encima del sol, o sea, en las cosas eternas. Hasta que llegó el momento en que él había visto todo en la vida, pero que había algo por encima del sol. Era Dios, del cual se había olvidado. Llegar a tocar fondo es como las personas pueden entender que hay algo por encima del sol. Cuando tú ya llegaste al límite, estás en el polvo. Ya la única hacia donde puedes dirigir tus ojos es hacia arriba. Hacia abajo ya no. Ya tocaste fondo. Y ahora solamente tu mirada tendría que ser arriba. Si tu caso es este que hemos narrado, si tú te ves reflejado o te ves pues identificado con Salomón, no hay satisfacción en tu vida. ¿Será que tu confianza está en las cosas de este mundo aún? Pero en Jesús es diferente, porque Él vino a traer vida a las almas cansadas y sedientas. Juan 10:10. En Jesús es diferente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es el mundo, y el rey de este mundo solamente ha venido a destruir, matar y hurtar. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el dador de vida. Y no da a cualquiera, la da en abundancia, con gozo. Y la persona puede vivir gozosa. Con problemas sí, pero con gozo. Con dificultades sí, pero siempre saliendo para adelante. Porque la vida la da Cristo. No está en la persona, la que la da es Cristo Jesús. Pero la persona piensa que la vida en Cristo es aburrida, de puras prohibiciones, que uno no puede hacer nada de lo que quisiera hacer. Creemos que Dios siempre busca fallas en el ser humano para castigarlo. Y así parece. Algunos piensan que Dios nos ha creado de tal manera que la vida del pecado sea más abundante, más rica, más placentera y mejor en todo sentido que tener una vida en santidad y una vida
en plenitud con Cristo. Una vida entregada al servicio de Dios. El corazón no está bien con Dios si no entiende la persona que la vida espiritual en Cristo es abundante, una vida de gozo y satisfacción. El mundo, muerte y destrucción. Y en Cristo, vida, pero no cualquier vida, sino vida abundante en Él. Cierra tus ojos, por favor. Si aún tú crees que lo que el mundo te ofrece, tu final será feliz, déjame decirte una mala noticia. No es cierto. Salomón hizo lo que quiso, probó todo lo que quiso y concluyó: mi vida no tiene sentido. ¿Quieres experimentar un gozo verdadero? Corre a Cristo, ya no corras al mundo en pos de Él. Corre en pos de Cristo. Y ahí hallarás descanso. Ahí encontrarás la felicidad que tanto has anhelado. No corras ya a los hombres, a las mujeres, a los placeres de este mundo, al conocimiento. Corre a Él. Él es quien da la vida y vida en abundancia. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? ¿De qué te servirá tener todos los placeres si te vas a perder tu alma? ¿De qué te servirá jactarte? Es que yo era como Salomón. Tuve todas las mujeres que quise, todo el dinero que quise, los placeres que quise. ¿Pero de qué le sirvió? Terminó entendiendo que nada de eso sirve. Y solamente es aflicción de espíritu. Vapor que se desvanece. ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú, Señor? ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú
sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esta paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú es el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí, porque tú eres todo para mí. Él es el todo, el ser humano. Lo que el hombre necesita es a Cristo. Él lo llena todo. Lo que el alcohol, las drogas, las mujeres, el trabajo no te ha llenado, porque has buscado en lugares, en pozos secos. Cristo solamente da la vida. Solamente en Él el hombre puede encontrar una razón en su vida. Todo lo que le hace falta, Cristo se lo da, y abundantemente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Es que solamente en ti estamos completos, Señor. En ti no nos hace falta nada, Jesús. Tú eres la plenitud que lo llena todo en todo, Señor. Contigo el hombre puede vivir en paz, Señor. Con una certeza, Señor, y una dirección correcta, Señor. Ya no vivir en depresiones, Señor, ni en amargura, Señor amado, ni rencores, Padre, porque tú lo llenas todo, Señor.
Padre, nada nos hace falta, Señor. Hasta el día de hoy, Señor. Tú, Señor, has suplido todas mis necesidades emocionales, económicas, todo, Señor. Porque en ti estamos completos, Señor. Porque tú eres la verdad, Señor amado. La verdad que hace libre al hombre. Este mundo solamente es aflicción. Padre, ayuda a cada uno, Señor, de los que hoy han escuchado, Señor. Que ya no corran tras el mundo, corran a tus pies, Señor. Ahí está la mejor parte del hombre, en conocerte a ti. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Porque sin merecerlo, Señor, a ti te ha placido venir, Señor, y visitarnos y hablarnos, Señor. Y hacernos entender, Jesús, que solamente en ti está la vida, Señor. Padre, gracias por ser tan bueno, tan paciente para con muchos de nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre, y glorifica tu santo nombre, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga. No deje de, más bien no falte. Haga un esfuerzo y venga a las reuniones. Sabemos que se pueden conectar, pero Dios lo quiere bendecir más abundantemente. ¿Está bien? Estamos para servirles. Hasta luego.